No le faltaban motivos para abrigar aquellas inquietudes, porque en la época de que venimos hablando, no había en el mundo entero una raza tan expuesta a una persecución tan general, tan continua y tan implacable como la que sufrían los malhadados hijos de Abraham. La novela de Walter Scott, básicamente la novela más conocida de Walter Scott, Ivanhoe, se publicó en diciembre de 1819. Su autor nació en Edimburgo, al igual que Arthur Conan Doyle. En el caso de Walter Scott, se convirtió en el autor más vendido de su época. De hecho, él era un autor tan popular que causa sorpresa para algunos críticos el hecho de que en el siglo XXI, escritores como Arthur Conan Doyle o escritoras como Jane Austen sigan siendo tan populares y Walter Scott ya no. Ahora, eso se podría entender una vez que se explore la obra de Walter Scott. Walter Scott es el padre de la novela histórica, es casi el inventor de la novela histórica. Y para esto, la novela Ivanhoe tiene algunos contextos históricos interesantes. Todos los personajes son entrañables, son memorables, casi nos vamos a acordar de todos ellos como si fueran conocidos, como si los hubiésemos conocido de mucho tiempo y van a vivir con nosotros. Ahora, en el caso de la novela, los contextos históricos que aborda, porque ya de por sí, al ser una novela histórica, pues tiene muchos contextos históricos. Aborda la persecución a los judíos, como lo narra el fragmento que leí hace un momento, y en ese sentido, pues los judíos han sido perseguidos desde muchísimo tiempo. De hecho, la última gran persecución a los judíos se dio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Y toda esa persecución, todo ese antisemitismo, pues tiene una explicación básicamente que es la misma. No es tanto, digamos, por las justificaciones que a veces se ha hecho un poco sensacionalista de la historia de decir que, bueno, los alemanes se consideraban a sí mismos pues como la raza pura y había que eliminar a los que no lo eran, a todos el resto. Eso era un poco de propaganda. Ni por ejemplo los cristianos cuando perseguían a los judíos, en ese sentido, tampoco, en tiempos de la Edad Media, tampoco era tanto por el asunto de la fe, que los consideraban infieles. Esos eran justificaciones sensacionalistas históricas. Lo que ocurría detrás era una situación económica. Los judíos siempre han sido habilidosos con la administración económica, eh, básicamente son prestamistas y siempre han acumulado grandes cantidades de dinero. Ahora, ellos prestan, ellos cobran su comisión como los banqueros, como los banqueros, aunque en algunas fuentes dicen que el sistema bancario fue un producto de los templarios, de los caballeros templarios, contexto histórico que también se aborda en Ivanhoe y del que ya debemos hablar. Pero en el caso de la persecución a los judíos, pues casi siempre tuvo una razón económica, al igual que los nazis persiguiendo a los judíos porque los culpaban a ellos de estar minando la economía alemana, en el contexto del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, y también pues en el contexto de la Edad Media, cuando los acusaban pues de estar desvalijando a los pobres cristianos. Otro contexto histórico que aborda y que es muy interesante en cuanto a la carga histórica que tiene, a lo simbólico, a lo pintoresco, pues son los caballeros templarios. Esta orden de los caballeros templarios se dio, digamos, como unos guardianes de la fe en ese sentido. Eh, Tuvieron muy poca existencia, no pasaban de un siglo, poco más de un siglo, pero el problema es que llegaron ellos, según lo que cuenta Walter Scott a través de su novela, a pervertirse a tal punto de que pues eran caballeros en este caso, y ese nombre o ese cargo en la Edad Media tiene un alto significado. No es como en el siglo XXI que no le dice caballero pues, a cualquiera. Pero en el caso de la Edad Media, la palabra caballero tenía un alto significado y básicamente había un código de honor que debía respetarse um, a carta cabal. Y ellos no lo respetaron, con el tiempo se pervirtieron y de hecho, como mencionaba hace un momento, pues algunas fuentes los tildan a ellos como los inventores del sistema bancario. Eso habría que consultar un poco más, pero bueno, dejo la inquietud, dejo la idea. En, en el caso de los caballeros templarios, forma parte de ese contexto histórico que aborda Ivanhoe. Pero el contexto histórico principal proviene de esa lucha o esa confrontación entre los normandos y los sajones en tiempos de Ricardo Corazón de León. Otro de los personajes históricos que más apasiona, que más llama la atención desde el punto de vista histórico, tan cargado de significados. Entonces Ricardo Corazón de León aparece aquí como un personaje. También aparecen otros personajes como Robin Hood, pero no se explora demasiado en él. Es básicamente un personaje que aparece de forma breve y después se desliza y se pierde. Ahora, en el caso de Ricardo Corazón de León,
la trama de Ivanhoe parece acompañarlo como telón de fondo durante toda la novela, para que se desarrolle. Ahora, no entiendo, hasta cierto punto no le entiendo a Walter Scott por qué tituló como Ivanhoe una novela donde claramente el personaje principal no es Ivanhoe, es Rebecca. O sea, la novela debió titularse Rebecca, es mi parecer personal, es mi gusto literario, porque Rebecca es realmente el personaje vertebrador de toda la historia. A partir de ella o a través de ella, pues se van desencadenando una serie de acontecimientos que permiten pues el desenlace y le permiten a Ivanhoe prácticamente desarrollarse como personaje. Ivanhoe en sí mismo aparece al principio, si bien causa un poco de, digamos, de euforia, porque el combate, de hecho, el combate disfrazado, porque ahí está su padre, y su padre no le perdonaba que él apoyara a Ricardo Corazón de León, pero igual él participa en unos combates, y los gana con bastante, bueno, con alguna facilidad, y resulta herido al segundo día del combate, y de ahí casi que se aísla por completo durante casi toda la novela, se la pasa herido, prácticamente se la pasa durmiendo, o sea, herido, no puede combatir. Pero es Rebeca el personaje que desarrolla toda la historia y desarrolla las pasiones, las emociones más fuertes de la novela. Ella está enamorada de Ivanhoe, personaje al cual lo cura, lo cuida, y bueno, se enfrenta a una serie de sucesos y al final Ivanhoe termina haciendo algo heroico por devolverle, por agradecerle todo lo que hizo por él. Rebeca es hija de, bueno, Rebeca es una judía, es en este caso una barrera que le impide pues acercarse a Evanjo, ni siquiera él la mira como digamos dándole esperanzas de alguna forma de que pudiera haber algo, porque Evanjo ya desde el principio está sentenciado básicamente a que su personaje con el cual debe enfocarse es Rowena, que tampoco hace mucho. O sea, Rowena sí es un personaje, una mujer en este caso que, bueno, pinta la elegancia en ese contexto, es bondadosa, es cristiana, pero tampoco es que pasó grandes penurias, tampoco es que pasó algo sumamente fuerte. Insisto, mi teoría es que la novela Ivanhoe debió llamarse Rebeca, precisamente por eso. Rebeca sufre las consecuencias de la persecución judía, Rebeca sufre el juicio horroroso y el maltrato, el machismo y todo el cataclismo moral que representan los caballeros del templo porque los someten a juicio y la condenan por brujería. Eh, Rebeca sufre básicamente los desplantes y es el personaje que permite que toda la trama se vaya desarrollando hasta el final y lamentablemente al final ya de la última historia en las últimas líneas pues se aleja para darle paso a Rowena como si fuera Rowena realmente el centro de la historia, pero no lo es. Destacan personajes memorables como la misma Rebeca, como Wamba, por ejemplo, como Gurt, como, bueno, Cedric, el mismo Ricardo Corazón de León, que está de incógnito en la mayor parte de la novela, entre otros personajes de los cuales me voy olvidando. Y hay un acontecimiento también sobre algunos detalles, digamos, jocosos que dan para risa, para que no se diga que la novela, por ser una novela clásica, pues no es completamente bueno, para que no se diga que la novela es aburrida, sino que tienen algunos elementos muy pintorescos, muy dramáticos y que en algunos casos motivan a risa. Entonces, si quieres conocer más sobre la novela histórica, explorar realmente cómo es poner el contexto histórico real a través de la ficción y al mismo tiempo criticar cómo es la historia, pues debes leer a Walter Scott.